Hermanos, muy buenas noches. Hoy vamos a continuar con el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y el título de este mensaje es Comiendo la carne y bebiendo su sangre, la de Jesús. Vamos a leer. En el nombre de Cristo Jesús vamos a leer hoy los versículos los versículos del 49, o mejor del 48, hasta el 59. Dice la palabra del Señor en Juan 6, 48. Comienza él diciendo: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el pan, el maná en el desierto, y murieron. Dice el versículo 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Dice el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Vamos a orar. Amado Dios, soberano Rey, Padre Santo, te pido, Dios, que hoy sea tu Santo Espíritu, Dios, iluminando nuestra mente, haciéndonos entender esta verdad tan importante, Señor, en nuestra vida. Que tú nos des, Señor, de tu Santo Espíritu, que tú permitas, Dios, que entendamos qué es comer tu carne y beber tu sangre, Dios. Gracias, soberano Rey, por lo que nos vas a permitir entender, Señor, conforme a tu misericordia y a tu verdad.
Bien, hermanos, los judíos en el tiempo de Jesús estaban cegados espiritualmente. Por eso, cuando miramos Juan 6, versículo 42, cuando Jesús le dice que Él es el pan del cielo, no entendieron, sino que de acuerdo a sus supuestos conocimientos y sabiduría dijeron, Jesús descendió al cielo. ¿Acaso nosotros no conocemos que su padre se llama José y que su madre está con él junto con sus hermanos? ¿Acaso no conocemos su familia? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Y esta era la argumentación que ellos tenían. O sea, estaban diciendo, nosotros te conocimos desde tu infancia. Conocemos a tu padre, a tu madre, a tu familia. Pero ahora que has crecido, dices que has descendido del cielo. Y esto, a pesar de que Jesús ya había hecho milagros, ya les había dado el pan, les había multiplicado el pan, los había saciado a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Se habían dado cuenta de que Jesús había andado sobre el mar. Pero esto para ellos no les produjo nada. No creían que Jesús pudiera haber descendido del cielo. Ahora Jesús les dice que eres el pan de vida. Y les dice que ellos deben de comer este pan. Y también les dice que ese pan es la carne de él, como dice Juan 6:51. Los judíos interpretan mal estas palabras y las quieren interpretar en forma literal y tienen tan poco entendimiento que creen que Jesús les está diciendo que deben de comer su carne en forma física. Y esto fue ocasión, no solamente para que los judíos, sino para las autoridades civiles de su tiempo persiguieran a los cristianos. Cuando el cristianismo nació, estas personas creían que literalmente los cristianos cogían a los bebés, los mataban y se repartían la carne y bebían su sangre. Esto es una forma horrenda de interpretar la palabra del Señor. Hermanos, en la incredulidad de estos hombres, nunca comprendieron las palabras del Señor. Y por eso estos hechos llevó a que los cristianos del primer siglo fueran perseguidos, fueran encarcelados, fueran martirizados, porque se decía de que los cristianos creyentes eran personas sanguinarias, caníbales, que comían carne humana y bebían sangre humana. Y esto era ya una persecución terrible en los primeros años. Después de la muerte de Jesús, porque creían que los cristianos se reunían secretamente y hacían estas aberraciones, nunca entendieron que lo que Jesús les quiso decir cuando dijo que debían de comer su carne y beber su sangre era que ellos debían recibirlo espiritualmente.
porque Jesús estaba utilizando era una metáfora, era una interpretación espiritual. Por eso el versículo 57 indica claramente que la expresión comer mi carne y beber la sangre significa comer el conocimiento de Jesús. Venir a Cristo, saber y confiar en Él, confiar que su palabra era verdad, que su palabra producía maravillas. Y esto simplemente es confiar y creer. Pero estos hombres jamás lo entendieron. Por eso el Señor quiere darles una interpretación metafórica. Y esto quiere decir que Él está utilizando algo físico que ellos pudieran ver y palpar con la interpretación espiritual. Era una unión íntima, espiritual, que el Señor les estaba dando a entender. ¿Y cuál es el resultado de comer y beber la sangre? Simplemente es la vida eterna. Si yo conozco, si yo sé que el Señor murió por mí, yo a diario debo comer y beber la sangre de Cristo para tener más sabiduría, más conocimiento. Y como ya dijimos, no en forma física, sino en forma espiritual, postrados ante Él, clamando y pidiendo al Señor que nos dé de su sabiduría. Vamos a hablar algunas referencias de este pasaje. ¿Qué dijo Jesús? Entonces Jesús les dijo, de cierto os aseguro, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y esto es una sentencia dura para alguien que no quiere entender. Dura para alguien que su entendimiento está aferrado a las cosas físicas. Porque Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Ahí está la sabiduría de Dios. Y Él nos manda a eso, a tener el conocimiento de Dios, a estudiar su palabra, a mirar todo lo que los antiguos habían dicho y compararlo con lo que Jesús dice. Y por eso Él dice, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como me envió el Padre viviente. Y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Sigue diciendo, este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron en el desierto. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora, los judíos de la época de Jesús se vanagloriaban
de creer que ellos eran los elegidos por el Padre y de que ellos tenían el verdadero conocimiento y que Abraham era su verdadero padre. ¿Saben qué clamaban? ¿Y saben en qué se aferraban? En decir de que el Padre les dio el maná del cielo en el desierto. Ahora, esto fue cierto, pero ese pan, ese maná que les dio nuestro buen Dios, no fue para vida. Si bien los sustentó por un tiempo, ese pan era para muerte. Porque todos aquellos mayores de 20 años que comieron ese pan, ¿qué pasó? Murieron, quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Por su incredulidad. Y Cristo quería mostrar esto, enseñarles que ese pan no era pan de vida. En cambio, el pan que Él nos ofrece, ese sí, es para vida eterna, para que nosotros creamos en Él y por Él viviremos eternamente. Ahora esas palabras son aterradoras, porque Él dice que ese pan que recibieron nuestros padres no era para la salvación, sino que era un pan que los alimentaba por un tiempo. Pero el fin de todos estos hombres que comieron ese pan fue para muerte. Entonces, ¿de qué se jactaban estos judíos? Que ellos tenían el verdadero pan. Pero cuando miramos la historia, vemos que el Señor en su soberanía mandó que todos los judíos de 20 años hasta arriba murieran en el desierto. Y todos estos judíos habían recibido el pan de lo cual ellos se jactaban y creían que ese pan los iba a salvar. Pero sabemos que no es así. Sabemos que el Señor decretó que estos hombres murieran y así sucedió. De manera que ese no era el pan de la vida eterna. Pero su ego, el de estos judíos, estaban por encima de lo que Cristo les estaba ofreciendo, la vida eterna. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Les aseguro que de no ser por una fe viva, ellos deben aceptar o apropiarse de Cristo, confiando en su sacrificio, en ese cuerpo destrozado, en esa sangre derramada, como único fundamento para nuestra salvación. Si no nos apropiamos y creemos en ese sacrificio majestuoso, único y verdadero, no vamos a tener vida eterna, porque este es el fundamento de nuestra salvación. Y por eso es que debemos aceptar el sacrificio con un corazón creyente y lo debemos aceptar espiritualmente, porque esto es vida para nuestra alma. Y por eso Cristo nos dice, porque mi sacrificio es el verdadero alimento y la verdadera bebida espiritual. De manera, hermanos, que este es el fundamento de nuestra fe. Cuando los judíos empezaron a contender entre sí, ellos no comprendieron la metáfora, tenían los ojos cegados y no entendieron que estaba hablando Jesús. Hermanos, recordemos que en los tiempos de Jesús, cuando la audiencia
no entendía. Ellos simplemente le hacían muchas preguntas. A quien a ellos o a los maestros o a cualquiera que estuviera explicando algo. Era la cultura de ellos, de hacer muchas preguntas. Podemos mirar un pasaje en Juan 3, cuando Nicodemo le hace una pregunta a Jesús. ¿Y qué le dice? Que Jesús le dice que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo, como no entendió, le hace una pregunta. Dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Y Nicodemo le hace la pregunta no porque no entendiera la pregunta, sino porque él quería que Jesús le explicara mejor ese argumento. Jesús le responde a los judíos, y en el versículo 53 le dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, Jesús le contesta con una pregunta, con otra pregunta lo que él le pide. Y es una respuesta más difícil de lo que había hecho anteriormente. Esa era la costumbre que tenían en los tiempos de Jesús. Cuando se hacía una pregunta, no lo hacía con ejemplos fáciles de entender, sino que les enseñaba que debían pensar más allá de lo que su imaginación pudiera entender en ese momento. La pregunta que nos haríamos, ¿por qué Jesús no le dice y no le enseña con otro método para que la multitud aprenda? Pero debemos entender que Jesús no vino a enseñar a multitudes, no vino a enseñarles a todo el mundo, sino que Él vino única y exclusivamente por los suyos, por los que el Padre le dio, para que no se pierda ni uno de los que el Padre le otorgó en su misericordia. Y esto para nosotros es muy difícil de entender y de comprender, porque nosotros queremos que todo el mundo sea salvo. Esa es nuestra intención. Pero debemos aceptar la soberanía de Dios. Y por eso el Señor dice, dice, que Cristo únicamente permite que sus palabras sean entendidas por quienes, por sus discípulos, los que el Padre le ha otorgado. Este hermano se llama soberanía de Dios. Para poder entender un poquito más lo que Jesús quiere transmitir con esta enseñanza, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, la parábola del sembrador. Y nos cuenta la parábola. Nos dice que había un sembrador y cómo comenzó a esparcir semillas por donde pasaba. Y nos cuenta de 4 sitios donde cayó la semilla. Y esta parábola la enseñó a una multitud de personas. Pero al final de la enseñanza, ninguno de sus oyentes entendió nada.
Y la palabra del Señor nos dice en Marcos, capítulo 4, versículo 10, lo siguiente. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Y cuál es la razón de esto? Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Por qué Jesús puso su enseñanza más difícil? Porque no quiso salvarlos. No hubo perdón para la mayoría de las personas que estaban oyendo su mensaje. Hermanos, esto es un misterio que no comprendemos. Porque en nuestra carne queremos que todos sean salvos. Que si yo fuera Jesús, yo les había enseñado a todos para que todos fueran salvos. Pero recordemos que Cristo únicamente salva a los que el Padre le dio. Ni uno más, ni uno menos. En conclusión, lo que hemos hablado, podemos decir que a los judíos les resultaba muy repulsivo el beber sangre. Pero si ellos hubieran conocido a fondo las Escrituras, también habían reconocido el simbolismo que Jesús utilizó. Habían sabido que la sangre, vista como sede de vida, representa el alma y no posee valor intrínseco para la salvación, aparte de el lenguaje en Levítico 17:11. Es muy claro en ese aspecto. Dice su palabra, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Es evidente, por tanto, Jesús habla acerca de comer su carne y beber su sangre, no para referirse a ningún comer o beber físicamente. Debe querer decir el que él acepta su propia y se apropia y asimila su sacrificio vicario como el único fundamento de la salvación. Permanecer en él y yo en él, dice el Señor. Así como se ofrece la comida y bebida, así también Cristo es ofrecido a los creyentes y aceptado por ellos. Como el cuerpo lo asimila a aquellos que también él asimila este sacrificio y como aquellos nutren y sostienen la vida física, así también este nutre y sostiene la vida espiritual. Hermanos, aquí tenemos la doctrina del derramamiento voluntario de la sangre de Cristo como rescate para la salvación de los creyentes. Llegamos hasta aquí, hermanos. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine, que nos convenza de la multiforme gracia del Señor, el cual nos ha dado vida en su misericordia, algo que no merecíamos. Pero su gracia es evidente en nuestras vidas y por eso le alabamos, le bendecimos y nos postramos ante Él, ante su palabra, ante su verdad.
Vamos a orar. Amado Dios, soberano Rey, Padre Santo, gracias te doy, Señor, por este día, por tu misericordia, por permitir, Dios, que podamos alabarte, por permitir, Dios, que podamos entender que tu gracia, Señor, está para con algunos y que nosotros somos esos privilegiados, Señor, porque tenemos la salvación, porque sabemos que hay algunos de nuestros amigos que nunca van a entender ni van a comprender tu salvación, Señor. Ellos van a morir en sus argumentos, pero nosotros, Señor, vamos a estar siempre confiando en tu palabra y en tu verdad. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.